Mi nombre es Hernán Martino, yo soy neuropediatra, trabajo en el Hospital Austral de Pilar, soy el jefe del servicio de neurología infantil. Me he formado en el Hospital Garrahan, me he formado en el país y además de hacer neuropediatría en general, me dedico como subespecialidad a los errores congénitos del metabolismo, a las enfermedades neurometabólicas. Me he formado con el doctor Chamoles, Néstor Chamoles, quizás algunos de ustedes lo conocen, en su laboratorio en Buenos Aires, que el doctor Chamoles ya falleció hace 10 años. Y les vengo a hablar de una de estas enfermedades neurometabólicas o enfermedades poco frecuentes, que es el síndrome de Morquio. Este es un simposio que está sponsoreado por Biomarin, por una compañía biotecnológica. Yo, por lo tanto, recibo honorarios por esto, y esto es importante que se los aclare, y todos los médicos deberíamos empezar nuestras charlas explicando con quién tenemos compromisos. A pesar de que recibo honorarios por hablar de Morquio, considero que mi independencia científica está indemne, quiero creer al menos. Esta es una enfermedad que tiene un toque especial para nosotros, argentinos, porque el epónimo de la enfermedad, síndrome de Morquio, está dado por un gran pediatra rioplatense, el padre, les diría, de la pediatría uruguaya, el profesor Luis Morquio, que fue, digamos, pionero de la pediatría del Río de la Plata, fue el creador, el fundador de la Sociedad Uruguaya de Pediatría. Esta es una breve biografía que recopilé. El doctor Morquio nació en el siglo XIX, falleció en 1935. Se formó en Francia, en una época donde era difícil, primero que no había tantos médicos y era difícil además la formación. Y luego de volver del Enfant Malade, que era como la meca de la pediatría del principio del siglo, empieza a trabajar en Montevideo, haciendo una gran tarea en salud pública, en atención primaria y en educación, en pediatría. Y en el año 1928, el profesor Morquio describe 4 hermanos afectados de una condición muy extraña, en total de 5 hermanos, uno era sano. Los padres tenían consanguinidad, eran primos hermanos, y llama a esta condición una forma de distrofia ósea familiar. Aquí tenemos el original, publicado en el año 29. Lo que describía el profesor Morquio es lo que hoy conocemos todavía hoy como síndrome de Morquio, en honor a él, y es una de las mucopolisacaridosis, es una enfermedad neurometabólica de ese grupo donde se acumula, hoy sabemos, un compuesto, una molécula propia del organismo, que son los mucopolisacáridos o glicosaminoglicanos. Y es también una forma de displasia esquelética, de la gran lista de displasias esqueléticas. El Morquio, la enfermedad de Morquio es una de ellas. Yo llego al Morquio como neuropediatra, no por la discapacidad mental, no tanto por la discapacidad motora. Yo como neuropediatra convivo con la discapacidad y estaba recién hojeando el programa. La verdad que me arrepiento de no haber tenido acceso al programa antes, porque hubiera venido más temprano o desde ayer. Yo me acerco acá por la cuestión neurometabólica. El Morquio es una de las 7 mucopolisacaridosis, es la mucopolisacaridosis tipo 4. Hay 2 tipos de enfermedad de Morquio, Morquio A y Morquio B, que son déficit enzimáticos diferentes. Todas estas enfermedades se dan por un defecto genético por el cual hay una proteína, una enzima del organismo que no se produce bien. Y todas estas enzimas tienen en común que degradan los mucopolisacáridos o glicosaminoglicanos. En el caso del Morquio A, que es el cuadro del cual voy a hablar, la deficiencia es la de la N-acetilgalactosamina 6-sulfatasa. Y el Morquio A y el Morquio B en realidad son lo que llamamos fenocopias. En realidad son
muy parecidos, por eso llevan el mismo nombre. Clínicamente son parecidos, a pesar de ser dos enfermedades independientes, diferentes genes, diferentes enzimas. Ambos comparten las mismas características. Son enfermedades genéticas con herencia autosómico-recesiva, eso creo que saben qué es, pero ahora lo repasamos. La incidencia es una enfermedad poco frecuente, tiene una incidencia que varía en distintas poblaciones, pero que como muy frecuente es de 1 en 75.000, por ejemplo, en ciertos estudios de Irlanda. En Australia es mucho más rara, 1 en 600.000. El déficit enzimático que mencionamos, que lo que hace es acumular estos GAGs, en particular el queratán sulfato y el condroitin 6 sulfato. El queratán sulfato y el condroitin 6 sulfato son estas macromoléculas muy importantes en el desarrollo óseo, sobre todo muy importantes en el metabolismo del tejido cartilaginoso. Lo que ocurre con todas estas enfermedades por déficit enzimáticos es que la presentación es muy variable. No es lo mismo no tener nada de la enzima a tener un déficit que genera enfermedad, que genera un problema, pero que mantiene algo de actividad residual. Una enfermedad recesiva, creo que aquí todos recuerdan de qué se trata, es aquella enfermedad genética donde la transmisión está dada por la combinación de genes mutados de ambos padres, en donde ambos padres, que son portadores de genes mutados, son completamente sanos, o por lo menos no tienen esta enfermedad, son personas asintomáticas, y en cada uno de sus embarazos tienen la chance de estas 4 situaciones. O que uno de sus hijos o hijas no reciba ni el gen mutado de la madre ni el gen mutado del padre, en ese caso va a ser sano y tampoco va a ser portador como los padres. O que reciba el gen mutado de uno de ellos, el de la madre o el del padre, pero no el de los dos. En ese caso van a ser hijos sanos, por lo menos sin esta enfermedad, y portadores igual que los padres. Y en un 25% de los casos, o con un 25% de probabilidad, puede pasar que se combinen los genes mutados en el gen en cuestión, que codifica para esta enzima, y ahí tenemos un niño afectado, un niño enfermo que tiene la enfermedad de Morquio. Recordemos que cuando hablamos de este tipo de probabilidades, no estamos hablando de probabilidades en la familia, digamos. Por ejemplo, en el caso original descrito por Morquio eran 5 hermanos, 4 afectados. En cada embarazo se da esta situación. Uno puede tener buena suerte o mala suerte como en los dados. Y estas son las grandes moléculas de los GAGs, el queratán sulfato, que tiene varios pasos de degradación. Se va degradando por enzimas que están en los lisosomas, por eso son enfermedades lisosomales. La del Morquio es la primera en actuar en la degradación del queratán sulfato. Cuando no tenemos esta enzima se empieza a acumular este proteinglicano, este glicosaminoglicano. Y la patología, lo que ocurre por el acúmulo de este macrocompuesto molecular es que fundamentalmente se altere el tejido cartilaginoso y la osificación. No es lo único que está afectado, estas son enfermedades sistémicas. Vamos a ver que se afecta casi todos, en las mucopolisacaridosis se afectan casi todos los órganos de la economía, pero en particular son enfermedades que generan displasia esquelética, trastornos en la osificación, disostosis. Los mecanismos son complejos, están elucidando nuevas vías fisiológicas por las que pasa esto, pero el queratán sulfato los mucopolisacáridos en general es parte importante de la matriz cartilaginosa. Entonces hay una estructura anormal del tejido cartilaginoso, aumenta un tipo de colágeno, disminuye otro, los condrocitos empiezan a funcionar mal y además hay inflamación, hay una respuesta inflamatoria.
En resumen, como mensaje para recordar qué es el morquio es entonces una de las enfermedades genéticas donde hay afectación fundamentalmente esquelética, pero no exclusivamente esquelética, es una enfermedad multisistémica, es bastante heterogénea, o sea, es muy variable en su presentación, pero siempre es una enfermedad crónica, es una enfermedad que en realidad comienza desde la vida intrauterina, es siempre progresiva. Todas las enfermedades de depósito, como es el morquio, son enfermedades donde el acúmulo del sustrato que no se puede degradar comienza en la vida intraútero y es cada vez peor. Y por supuesto es discapacitante en varios sentidos, y no solo afecta muchísimo las habilidades de la vida diaria, la calidad de la vida, sino que pone en riesgo la vida misma y la expectativa de vida está reducida. La postal del morquio es la de este muchacho aquí, es una de las displasias esqueléticas, pacientes que requieren un diagnóstico diferencial a veces avesado con otras displasias esqueléticas, pacientes que ven los genetistas, que ven los servicios de crecimiento y desarrollo, que ven los ortopedistas y traumatólogos infantiles, y vemos también los metabólogos y menos los neurólogos. La displasia esquelética y la baja talla son la regla y son quizás la manifestación que da la primer gran discapacidad de estos chicos, que es, por un lado, la discapacidad motora a largo plazo y la discapacidad social. El morquio es una de las formas de enanismo, digamos, de la literatura clásica. Son pacientes que además tienen dificultades en la vida cotidiana en su movilidad y gran riesgo de tener complicaciones severísimas, fundamentalmente a expensas de la inestabilidad de la columna cervical. La inestabilidad cervical hace de estos chicos una bomba de tiempo ante cualquier tipo de movimiento brusco o accidente, con riesgo de lesión de la médula espinal, un daño neurológico permanente. Estos chicos, ante situaciones banales, pueden terminar parapléjicos o cuadriplégicos. Son pacientes o personas que tienen una gran carga de enfermedad, no solo dado por su dificultad esquelética, sino también por las manifestaciones viscerales. Hay una discapacidad visceral también, pacientes que tienen insuficiencia respiratoria a largo plazo, generalmente valvulopatía cardíaca, tienen cardiopatía. Hay discapacidad sensorial, estos pacientes pueden tener hipoacusia y pueden tener dificultades visuales por la opacidad de las córneas, por el depósito en las córneas de los glicosaminoglicanos. No tienen, como otros pacientes con mucopolisacaridosis, como Hurler, como Sanfilippo, como ciertas formas de Hunter, no tienen compromiso intelectual, no hay discapacidad mental en el morquio. Al ser una enfermedad progresiva, se genera una dificultad para nosotros, los pediatras o especialistas pediátricos, en el diagnóstico oportuno. Y como pasan las enfermedades poco frecuentes, siempre después viene el reclamo de la familia. Dice, bueno, pero yo ya vi a 4, 5, 10 médicos, nadie me había dicho que esto era tal enfermedad. Puede ser que los médicos que vieron no sabían lo suficiente, pero también es cierto que la enfermedad no era la misma ahora que el chico tiene 5, 6 años o 4 años que cuando tenía 6 meses o 1 año, porque la verdad es que las manifestaciones se van haciendo evidentes a lo largo del tiempo. Son bebés que nacen aparentemente sanos, sin ningún tipo de dismorfia, la disostosis todavía no es evidente. Y como vemos en 2 pacientes diferentes, una niña que ya aquí es una mujer de 26 años, y este muchacho que es un paciente de 30 años, cuando tenían muy poca edad, prácticamente su enfermedad no era evidente. No existía
el impacto visual que da la baja talla, la disostosis y la dismorfia. Dos grandes grupos de manifestaciones, entonces, de la enfermedad de Morquio. Por un lado, todo lo que tiene que ver con deformidad esquelética, por la que se la conoce habitualmente, la baja estatura, la marcha muy comprometida, a expensas del genu valgum. El genu valgum es esa deformidad de las rodillas, tan característica, las dificultades en la columna. Estos pacientes, además de esa hipoplasia cervical, hacen cifosis, gibas importantes, cifoscoliosis en realidad. Suelen tener un tórax pequeño, restringido, lo que llamamos pecho de paloma, o tórax en quilla. Y además, a diferencia de otras mucopolisacaridosis, donde hay rigidez en las articulaciones, en el Harter, en San Filipo, en el Marotolamí, lo clásico es la mano en garra, la rigidez, la contractura de todas las articulaciones grandes y pequeñas. En el Morquio hay laxitud articular, hay disostosis, pero las articulaciones están blandas y eso genera también dificultades motoras en la aprehensión. Como les mencioné antes, no todo es disostosis, no todo es deformidad esquelética en Morquio. Hay además compromiso de otros órganos y tejidos que ahora vamos a ir viendo uno por uno. A nivel esquelético, lo que ya les mencioné, estas imágenes son bastante elocuentes. Esto es el genu valgum, suelen ser las rodillas un blanco importante de la enfermedad, la hiperlaxitud en las articulaciones, el tórax muy corto y a expensas de una gran deformidad de la columna. El gran trabajo que tenemos como equipo de salud con estos pacientes es tratar de prevenir complicaciones ortopédicas, ¿no? El ortopedista tiene mucho que hacer en la enfermedad de Morquio, especialmente tratar de evitarle las complicaciones más severas, evaluar periódicamente cómo está de inestable la columna cervical y hacer fijaciones, a veces en forma preventiva. La baja talla es uno de los rasgos más importantes y de hecho les voy a mostrar ahora que ya existen tablas de percentilos para Morquio A que nos permiten seguir a un paciente con esta enfermedad, porque evidentemente no podemos usar la tabla de percentilo de la población general. Más del 70% de las personas con Morquio A están por debajo del percentilo 3 de la tabla general. Y es muy raro que superen el 1,20 m de altura, ¿no? Es una forma bastante común de enanismo. A diferencia de, como les decía, de las otras mucopoli, no se da esta situación de las manos en garra, pero conocer cómo se afectan los distintos huesos, los huesos cortos y también los huesos largos, es importante para el diagnóstico y sobre todo el diagnóstico diferencial con otras displasias esqueléticas. Las vértebras, sobre todo a nivel lumbosacro, tienen una deformidad muy marcada y bastante característica, ¿no? Hay generalmente un aplastamiento, lo que sea una platiespondilia, que se traduce clínicamente en la cifosis. A nivel del carpo, la osificación es un poco más lenta y hay una gran deformidad también de los metacarpianos y de las falanges, de todas las falanges. Hay artrosis de cadera, hay artrosis de rodillas también. Esto es progresivo y generalmente, librado a su historia natural, es severamente discapacitante, genera mucho dolor además. La cuestión de la columna, que es tan importante, genera un especial temor entre traumatólogos y neurólogos, y tenemos que hacer periódicamente estudios del paciente radiológicos pidiendo que se hagan, pidiéndole especialmente al radiólogo, en posición neutra y en flexión de nuca sobre pecho, porque de esa manera podemos ver si existe o no riesgo de compresión
en la médula cervical. Y en base a eso decidimos, en algunas situaciones, fijaciones preventivas, y en otras situaciones directamente necesitamos hacer tratamientos descompresivos. No me voy a quedar en esto que es una revisión de lo que se sugiere hoy que hay que hacer de rutina en los pacientes con morquio a nivel neuroquirúrgico y neurológico, cómo manejar, pero mantuve esta diapositiva que la saqué de otra charla para que se vayan dando cuenta la gran carga que genera esto para las familias y también para el equipo médico en cuanto a seguimiento. Estas son enfermedades que no solo tienen carga por la enfermedad misma, sino tienen carga de tratamiento, ¿no? El hecho de tener tantos chequeos necesarios tornan al paciente y su familia un abonado al hospital, y eso, por supuesto, impacta mucho en la calidad de vida. Bueno, no solo hay compresiones a nivel medular, también puede haber a niveles más bajos. Cuando aparece en la resonancia una señal blanquecina, ahí estamos en problemas, se llama mielomalacia, es gliosis, ahí tenemos que intervenir porque estamos generando seguramente daño de estructuras que no se van a regenerar. No todo es displasia esquelética en el morquio. Vamos a ver cuáles son los órganos y tejidos que también se ven afectados. Vista, visión. Hay en el morquio, como en otras MPS, en otras mucopoli, acúmulo progresivo en las córneas. Esta opacidad progresiva puede generar déficit visual, trastornos en la agudeza, pero no es el único problema. También es muy frecuente el aumento de la presión intraocular y tenemos que chequearlo rutinariamente, el desarrollo de glaucoma. El dentista es un problema para todas estas enfermedades. Ustedes quizás lo conocen por otras patologías, pero en las mucopolisacaridosis en general hay especial alteración del esmalte dentario, hay anormal dentición, las piezas dentarias son de mala forma, salen mal, más riesgo de caries, más riesgo de abscesos de encías. Y muchas veces es muy difícil trabajar odontológicamente con estos pacientes que no pueden abrir suficientemente bien la boca, que no se puede hacer procedimientos con hiperextensión de cuello, en fin. Estos son pacientes además que colaboran, pero si sumáramos a esto, por ejemplo, en el Harler o en el Hunter, que el paciente no colabora para nada porque tiene un proceso de neurodegeneración con afectación intelectual y de conducta, eso se torna realmente un problema. A nivel abdominal, estos pacientes suelen tener algo de hepatosplenomegalia, aunque no es una hepatomegalia y esplenomegalia. No sé si todos aquí son pediatras o hay personal no médico, pero es el aumento de las vísceras sólidas de hígado y de vaso, respectivamente. No es tan severo como en otras MPS y lo que suele haber son hernias. Todas las mucopolisacaridosis suelen cursar con hernia umbilical o hernias inguinales y eso tiene que ser corregido por el riesgo de complicaciones. A nivel cardíaco, lo típico, no hay paciente con morquio prácticamente que no tenga algo de afectación valvular. Tanto válvula mitral como tricuspidia como aórtica pueden estar afectadas. Las válvulas cardíacas son fundamentalmente de tejido conectivo muy compacto y ahí los GAGs, el queratansulfato, el heparansulfato, tienen un rol importante. Por eso se afectan en las mucopolisacaridosis y también entre ellas en el morquio y generan muchas veces hipertrofia miocárdica. Hay miocardiopatía también. La hipoacusia, que genera discapacidad sensorial, la hipoacusia es bastante constante, se puede ver desde los primeros años de vida y es como generalmente pasa en esta enfermedad, como todas las otras manifestaciones, es progresiva. Cuanto más avanza la edad, es más evidente, principalmente es conductiva, luego se agrega un componente neurosensorial. Y por último, los problemas respiratorios, que no son poca cosa, que generalmente son los que
tienen como los que se llevan las palmas por las dificultades de la segunda y tercera década, ¿no?, del paciente ya adulto, y los que ponen en riesgo a veces la expectativa de vida de estos pacientes. Hay una vía aérea anormal, entonces hay mucha enfermedad obstructiva, y hay una caja torácica normal, entonces hay una enfermedad respiratoria restrictiva. A todo eso sumamos que estos pacientes tienen un alto riesgo de hacer complicaciones ante los procedimientos anestésicos. Generalmente manejan muy mal las secreciones, tienen la luz muy reducida en tráquea, en bronquios, es bastante engorroso intubarlos, si hace falta intubarlos. Y todo eso, digamos, suma mucho carga de enfermedad. Esto es lo que les mencionaba antes, la vía aérea, ¿no? Como los glicosaminoglicanos se depositan en la mucosa de la vía aérea y limitan la luz. Otra de las cosas que se dan por múltiples factores es que estos pacientes se fatigan más rápido, tienen menos resistencia física. Existe un marcador de la resistencia física que se llama el índice de caminata de 6 minutos, que lo usamos mucho en investigación clínica. Es muy discutido cuán eficaz es para medir resistencia, porque tiene que ver con función respiratoria, tiene que ver con función muscular, tiene que ver con función cardíaca. Es entonces un marcador bastante híbrido, pero que al ser algo objetivo, cuantificable, lo usamos en muchos estudios clínicos como marcador de eficacia de un tratamiento en cuestión. En tanto la caminata de 6 minutos como el test de escalada de 3 escalones, que es otra medida de resistencia, está severamente disminuida en Morquio. Para que se den una idea, lo normal es entre 500 y 700 metros, ¿no? Caminar en 6 minutos, estos pacientes, sobre todo los adultos, no llegan a los 200 metros en promedio. Y también vemos que es una enfermedad tan multisistémica y tan compleja que estos pacientes, todas las MPS en general, requieren múltiples cirugías a lo largo de la vida. Si hacemos un chequeo retrospectivo, ¿cuántas veces pasan por el quirófano? Los pacientes con MPS2, por ejemplo, en un estudio reciente, llegando a los 20 años, todos tienen más de 10 cirugías. Y estas son las cirugías habituales, no solo las osteotomías y las cirugías ortopédicas, sino la colocación de diábolos, las adenoidectomías y amigdalectomías. Estos pacientes necesitan ser rápidamente desobstruidos de la vía aérea superior. Cuando yo, en el Austral, que seguimos muchos pacientes con MPS, tenemos como una clínica, tengo que operar a algunos de los pacientes, llamo a 2 anestesistas que son los que trabajan fundamentalmente con nosotros en la clínica, y cuando me ven llegar les digo: tengo algo para decirte, dan media vuelta y se van por el pasillo para otro lado. Me odian, porque la verdad que para estos pacientes con mucopolisacaridosis los riesgos anestésicos son muy altos. Tienen diversos riesgos, no solo por los procesos de intubación que se dificultan poner el tubo, con mucho cuidado además por la hiperextensión de cuello, sino por ciertas anormalidades en la función cardiorrespiratoria que pueden traer morbilidad. Entonces, estos pacientes necesitan, siempre que vayan al quirófano, que el cirujano sepa de qué se trata. No es lo mismo que otra patología con inestabilidad, no es solo el cuello, es mucho más, y tiene que haber un equipo preparado en el quirófano para una eventualidad, para una traqueostomía, hacer una evaluación con endoscopista previamente. Siempre tratar, la intubación común generalmente no funciona y es preferible usar fibra óptica flexible. Bueno, lo importante, yo estoy dando esta charla, ¿por qué? Porque la historia del Morquio cambió radicalmente desde hace pocos años por el advenimiento de una
terapia, de un tratamiento específico, sino no estaríamos dedicándonos probablemente al Morquio A, abriendo tantos temas mucho más prevalentes. La cuestión es que el advenimiento de una terapia hace que nosotros pediatras tengamos que estar atentos y pensar en estos pacientes, porque si no, probablemente no los diagnostiquemos a tiempo y lleguemos más tarde. La sospecha diagnóstica va a venir por el lado de la disostosis y de la baja talla, y la confirmación diagnóstica se hace con estudios enzimáticos, estudios que no están disponibles en cualquier hospital. Primero podemos analizar los GAGs urinarios, pero lo que vamos a necesitar para confirmar es un test en sangre, que es medir la actividad enzimática. Eso se puede hacer en gotas de sangre impregnadas en el papel de Fay o en sangre entera. La confirmación molecular también es posible y no hace al diagnóstico, pero siempre ayuda en toda enfermedad genética a conocer la mutación. Les voy a hablar ahora en los últimos 15 minutos de el tratamiento de esta enfermedad. Una enfermedad que, como les mencioné, es severamente discapacitante en lo motor, en lo sensorial, en lo visceral y en lo social. Desde el año 29, la primera descripción del profesor Morquio en Uruguay, mucha agua corrió bajo el puente. En la década del 70 se identificó el problema, cuál era la enzima que estaba defectuosa. Luego se encontró el gen, se clonó el gen en los 90, y en la última década empezaron a hacerse estudios, primero para conocer la historia natural de la enfermedad, saber realmente cómo era. Ustedes saben que saber a ciencia cierta cómo es una enfermedad cuando es una enfermedad muy poco prevalente es un gran problema, porque es difícil hacer estudios clínicos cuando los reportes son de 5 casos por allá y 10 por allá. La enfermedad huérfana o la enfermedad poco frecuente tiene especiales dificultades para que podamos nosotros científicamente conocer sobre ellas y sacar conclusiones valederas. Y es fundamental el estudio colaborativo, es fundamental hacer estudios entre varios centros. Hubo una iniciativa de parte del doctor Tomatsu para hacer un registro internacional de Morquio A, que fue muy importante. Los primeros hallazgos se publicaron ahí. Quedó muy claro que las primeras manifestaciones tenían que ver con la deformidad ósea. En el curso, estos son los años de edad, cómo van apareciendo las manifestaciones, y se pudo hacer el chart, la tabla de percentilos para el Morquio A en varones y en mujeres. La raya que es azul, en realidad, no sé si llegan a verla, esta que está aquí, esta es el percentilo 50 de talla para varones y para mujeres respectivamente. Como ven, el percentilo más alto, normal, 97 de Morquio, llega a equipararse con el percentilo 50 de la población normal, y en las mujeres ni siquiera llega. Vemos que el percentilo 50 en varones es de 1,30 m y acá estamos en 1,5 m. Luego aparecieron otros estudios de historia natural. El MORCAP es un estudio que sacó conclusiones importantes, por ejemplo, que la expectativa de vida, disculpen que está en inglés, la expectativa de vida estaba severamente reducida en esta población. La mayoría de los pacientes no llegaba a los 30 años y las causas más importantes de mortalidad eran las complicaciones respiratorias, la inestabilidad cervical, las complicaciones cardíacas y cualquier complicación asociada con anestesia y cirugía, que ya les dije que es altamente peligroso para estos pacientes. Este estudio, además, el MORCAP, ayudó a descubrir que no era solamente una displasia esquelética, que había un alto porcentaje, casi 80%, con problemas oculares, con problemas otológicos, con problemas dentales, con problemas respiratorios. Es una enfermedad multisistémica que muchas veces todas estas manifestaciones suelen ser poco tenidas en cuenta. Y que hay un gran compromiso cuando se hace espirometría en la capacidad vital.
la espirometría, el estudio funcional respiratorio, muestra que estos pacientes tienen severas dificultades que se pueden medir. ¿Y por qué fueron tan importantes estos estudios? Porque conocer la historia natural, saber cómo es en una población de más de 200 pacientes, como en este caso, 240 pacientes, cómo se desarrolla, me da un patrón de referencia para poder hacer estudios clínicos de tratamientos y medir eficacia. Si no, no me queda otra que hacer simplemente tratamientos compasivos y sacar experiencias anecdóticas, ¿no? Reportes de supuesto beneficio, que es lo que nos pasa con muchísimas enfermedades huérfanas. Que, bueno, sí, ¿qué pasa? Sí, yo con el gluten caseína y este chico anduvo muy bien, bueno, pero ¿cuánta información científicamente incontrastable tenemos? Muy poca. Entonces, esto es para que vean que, por ejemplo, la medida de caminata de 6 minutos, que es una medida de resistencia, fue altamente eficaz para comparar con la población normal. Me quedé sin pila con el pointer o algo así, no importa demasiado. En la línea azul que ven arriba es la caminata de 6 minutos normal, como ven, más de 500 metros, y como con la edad era mimos. Gracias. Tiene algo con vos. ¿Y cómo se ve afectado en el morquio? ¿Y por qué es importante esto? Porque el morquio A, como enfermedad de depósito, como una de las mucopolisacaridosis, venía siendo desde los últimos 20 años una candidata a recibir un tratamiento que resultó muy eficaz en otras enfermedades emparentadas, por ejemplo, la enfermedad de Gaucher. Desde el año 91 existe la posibilidad en la enfermedad de Gaucher, que también es una deficiencia enzimática lisosomal, de darle a los pacientes la enzima humana, digamos, sintetizada en forma artificial, pero humana, por medio de infusiones. ¿Esto qué es? La tecnología del reemplazo enzimático lisosomal demostró que es realmente eficaz. Es eficaz para el Gaucher, es eficaz para el Fabry, fue eficaz para la mucopoli tipo 1, para la mucopoli tipo 2. Por lo tanto, para la mucotipo 4, que es el morquio A, también se empezaron a hacer los estudios preclínicos primero con el modelo animal. Y el modelo animal es un ratón morquio, ¿no? Se puede hacer mediante técnicas de knockout, se puede matar, digamos, el gen para que el pobre ratoncito desarrolle una enfermedad artificial, un morquio, y podemos probar, podemos experimentar con ellos antes de empezar a los humanos. Entonces, la proteína, la enzima elosulfasa, se pudo sintetizar tranquilamente. No es tan difícil hoy hacer enzimas humanas. Venimos haciendo eritropoyetinas, venimos haciendo interferones, hacemos enzimas lisosomales también. La cuestión es administrarlo y encontrar la forma de que llegue al tejido que necesitamos que llegue. La actividad de la enzima en los condrocitos fue muy buena. Esto que ven acá verde es el GAC acumulado, y luego del tratamiento ven que la carga verde desaparece o se reduce mucho. Aparentemente con la enzima había un efecto benéfico. Entonces, luego de los estudios preclínicos, que acá los estoy hipersintetizando, vinieron los estudios clínicos. Empezamos a usar esto en humanos. Siempre se empieza con fase 1. En las enfermedades huérfanas se tratan de acortar, como es muy difícil reclutar pacientes, tratamos de hacer fase 1-2 o fase 2-3, y se fueron desarrollando desde el 2008 hasta el 2013 estos 7 estudios por parte de Biomarin para encontrar una terapia efectiva para los pacientes con morquio A. En el fase 3, bueno, este es el diseño del estudio. Había 3 ramas con diferentes dosis de la enzima y una rama placebo que después de la semana 24 todos pasaban a recibir la enzima.
Y lo interesante es que Argentina formó parte del estudio colaborativo. El doctor Gelber de Córdoba, del CEMECO, el doctor Norberto Gelber fue el investigador principal de Argentina, con tan buenos resultados en términos de resistencia física, ¿no? Las dos metas que se buscaban ver era qué pasaba con la caminata de 6 minutos y qué pasaba con la espirometría, con la función pulmonar. En ambos parámetros había una clara mejoría luego del tratamiento enzimático en los pacientes seleccionados, que eran pacientes que colaboraban, por supuesto, todos adultos. Por lo tanto, bueno, esto es bastante aburrido, pero se los hago corto. El 14 de febrero del año pasado, la FDA dijo esto sirve para MORquio-A y aprobó el tratamiento. Además, bueno, se viene demostrando, nosotros cuando haces un estudio clínico tenés que ver eficacia, que realmente sirva, pero fundamentalmente que no dañe, que sea seguro para los pacientes. Dar enzimas, dar proteínas humanas endovenosas tiene cierto riesgo de que genere respuestas inmunes. Es común ver a veces reacciones, lo vemos en los pacientes con otras enfermedades lisosomales, pero suelen ser generalmente fácilmente manejables con antihistamínicos, con infusiones un poco más lentas. Les cuento una breve historia, porque tuve la oportunidad de estar ahí cuando apareció el tratamiento. Geraldine es, bueno, ahora ya tiene 3 años y medio. Nace de padres no consanguíneos, aparentemente sanos, no ningún antecedente en la familia de problemas de ningún tipo, menos esqueléticos, embarazo normal, parto por cesárea en un super sanatorio de Capital. Le llamó mucho la atención a los que recibieron a la beba que el cordón era extremadamente gelatinoso. Ese es un comentario, digamos, que fue tomado como anecdótico. Menciono que no tiene hidrox fetal porque en estas enfermedades puede haber ascitis o hidrox fetal en algún porcentaje. Screening natal normal, una beba divina, a los 3 meses se la veía rechoncha, tomando pecho, cumpliendo pautas madurativas, todo va bien. Geraldine va creciendo y empieza a tener rinitis, cuadros de vías aéreas superiores a repetición. Hace su primera bronquiolitis a los 7 meses. Al mes siguiente ya tiene que ser hospitalizada, internada por una bronquiolitis ya grado 2-3, con requerimiento de oxígeno. Y estando en el hospital, internada por la bronquiolitis, uno de los pediatras nota que Geraldine, cuando se sienta o se queda sentada, tiene una jiba dorsolumbar. Esto es un poco después, a los 11 meses. Pero, evidentemente, semejante deformidad motiva rápida derivación al traumatólogo infantil, al ortopedista, que se da cuenta, pide placas, se da cuenta que es una de estas enfermedades, deriva al centro de crecimiento y desarrollo, deriva al centro de errores congénitos en el Garrahan, al doctor Eiroa, lo ve la doctora Fano, el doctor Eiroa, llegan a la conclusión con el estudio enzimático que lo que le pasa a Geraldine es que tiene un MORquio-A. Lo que vemos acá es lo que les decía antes, la deformidad en las vértebras lumbares bajas, una pérdida de la cuadratura de la vértebra. Esto se llama vértebra en cabeza de serpiente o en cabeza de pescado. A veces hay una vértebra en sueco porque hay una cuña en la región anterior y superior. Se confirma el diagnóstico con el estudio enzimático. Llega el diagnóstico recién a los 20 meses. Primero se hace la cromatografía, en orina vemos que hay aumento de queratán. Se hace luego el análisis de actividad enzimática. MORquio-A. Vienen a verme a mí a esta edad
con ya 2 años cumplidos, y padres muy activos, sobre todo el abuelo. Habían ya escrito, cuando me vienen a ver, cartas a Obama, al presidente de Estados Unidos, al Papa Francisco, por supuesto a nivel local, ministros de todos los niveles, pidiendo que por favor se le pueda entrar Geraldine en algún estudio clínico, digamos, sabiendo que se venía algún tratamiento. El estudio clínico fase 3 que habíamos hecho en Argentina, en Córdoba, ya había cerrado. Entonces no podían incorporarse más pacientes. Geraldine además era muy pequeña para ese estudio. Cuando yo la veo, veo que está en buenos percentilos, tiene algo de genuvalgo, tiene el tórax levemente ensanchado, pero no tiene soplo cardíaco, no tiene hernias, no tiene visceromegalia. Está esta jiba que les mencioné antes, la jiba dorsolumbar. Empezaba a verse la hiperlaxitud articular. Y yo ayudo a la familia a pedir el tratamiento compasivo a la compañía, porque ya habiendo terminado el fase 3 y todavía sin aprobación, uno puede pedir lo que se llama tratamiento compasivo. Y tienen la suerte de que cuando ya el tratamiento compasivo estaba en marcha, llega la aprobación de FDA, o sea que entró directamente en terapia 2 días después de la aprobación por FDA. Geraldine empieza a infundirse en el hospital, en el Austral. Las infusiones son semanales. Es un tratamiento con todas las infusiones para mucopolisacaridosis son semanales. Se las banca bastante bien. Generalmente una de las limitantes es el acceso venoso. No todos los chicos tienen buenas venas. A veces hay que poner un puerto, hay que poner un portacat. La cuestión es que comienza con la dosis habitual y llevamos ya 1 año y 3 meses de tratamiento. Tuvo una reacción en la 8ª infusión, se puso reticulada, fea, bajó la presión, levantó la temperatura, algo de chuchemia, se suspende. Empezamos con antihistamínicos, ya estábamos acostumbrados a que cada tanto hace alguna de estas cosas algunos de los pacientes, con reducción a la mitad de la velocidad. Generalmente esto cede, y así fue, se hacen más largas las infusiones, pero y hasta el día de hoy viene recibiendo normalmente, ¿no? Las infusiones van bien. El problema que tenemos con la terapia de reemplazo en morquio en chicos chiquitos es que, a diferencia de lo que vimos en adultos, que tenemos en la caminata de 6 minutos o la espirometría como marcadores objetivos de eficacia, yo a esta edad no tengo demasiados marcadores de seguimiento. Puedo medir los gags urinarios, que acá bajaron rápidamente, y puedo esperar a ver qué pasa con la historia natural. Lo que está mostrando Geraldine es que sigue la curva azul, no está quedándose en la curva, en el percentilo esperable para el morquio A. Y eso alimenta bastante las esperanzas de que el impacto en su crecimiento y en su baja talla no sea el de la enfermedad de morquio en general, ¿no? Aquí está Gerald, que la verdad que es una nena divina, y venimos con todos los controles clínicos. La historia que queremos evitar es, por ejemplo, la historia de Nadia. Nadia también tiene morquio A y vive en un pueblito de la provincia de Buenos Aires, un pueblo chico del norte de la provincia de Buenos Aires. Sus amigos le dicen la 99 por la gente de Maxwell Smart, la gente 99. Yo digo, ¿y por qué? Porque mide 99 centímetros. Aquí está parada arriba de la camilla, ¿no es cierto? Nadia todavía es deambulante, puede caminar por sí sola, cosa que no es lo habitual en un morquio de 28 años. Tiene un severo compromiso esquelético. Y algo que llamó la atención en mi interrogatorio es que desde siempre fue una escuela especial. Y digamos, es una chica que tiene una inteligencia normal. Y esto lo vemos mucho en todo paciente que tenga dismorfias somáticas importantes, donde hay quizás algo de hipoacusia,
quizás algún problema de aprendizaje menor asociado. Hay mucha situación de injusta, digamos, segregación. Los pacientes no son evaluados cognitivamente, no hay recursos para evaluaciones cognitivas demasiado formales, a veces en ciudades pequeñas, y como tiene un aspecto que parece algo demasiado raro, este paciente va a la escuela especial, ¿no? Una cosa que la verdad no tiene demasiado sentido, y lo vemos con otras patologías del estilo, ¿no? Tengo pacientes con otras mucopolisacaridosis o enfermedades disostóxicas que tienen cognitivamente una capacidad normal y no todas las oportunidades de aprendizaje. Fiorella es otra chica con Morquio A que empezó tratamiento, llegó no tan tarde como Nadia, pero tampoco tan temprano como Geraldine. Tiene el antecedente del hidrops, que es algo común en el Morquio. También fue diagnosticada en el Garrahan a los 3 años y medio. Ya fue operada por el grupo de columna con fijación cervical, previniendo entonces el riesgo de la inestabilidad y el daño de médula. Y empezó el tratamiento a los 6 años. En pocos meses mejoró muchísimo su marcha, su resistencia, dejó de manifestar dolor de rodillas, se pasa sus infusiones escuchando música y le está yendo muy bien en la escuela. No es esperable que tenga la buena evolución a nivel de talla, porque llegamos a los 6 años al tratamiento. Y es probable que cuanto antes empecemos, mejores resultados tengamos. Esto, para terminar, es una experiencia de hermanos con mucopolisacariosis tipo 6, no Morquio, sino Marotola-Mi. Esta nena tenía 3 años y medio cuando nace su hermanito, también afectado de Marotola-Mi, de mucopoli tipo 6, en Australia. Entonces se comienza una observación donde vamos a darle la terapia de reemplazo enzimático a los dos, y vamos a darle por 3 años y medio hasta que el chiquitín llegue a la edad que tenía la hermana cuando empezó. Y lo que vimos, lo que vieron los australianos, es que la altura era prácticamente la misma. Esta nena aquí tiene más de 7 años, esta nena tiene 3 años y medio, y además el aspecto, la dismorfia propia de la MPS del Marotó, casi no es evidente o para nada notoria en el hermanito, que empezó a los 8 o 10 semanas de vida con la terapia, mientras que es muy notoria en el hermanito. Entonces, y otros estudios de casos pareados de hermanos van demostrando que este tipo de terapia tiene más acción previniendo que corrigiendo, ¿no? Podemos prevenir varias cosas, pero cuanto antes empecemos mejor. Lo mismo, bueno, con estos hermanitos japoneses, tienen MPC2, Hunter, lo mismo. Digamos, yo no soy bueno para la dismorfología y menos en población asiática, pero aquí se ve los rasgos toscos propios del Hunter en el hermano mayor. Tenía 2 años y 9 meses acá y iba a empezar la terapia, y él empezó apenas nacido y tenía la misma edad que él, pero ya llevaba 31 semanas de terapia, casi no se le notan los rasgos de mucopoli. Entonces, reconocer estas enfermedades poco frecuentes, como son las mucopolisacaridosis, el Morquio en particular, hoy se torna un desafío, porque tenemos algo para hacer y cuanto antes lleguemos mejor, ¿no? Todo lo que tenemos que hacer para estos pacientes, siempre cuanto más precoz lo podamos poner en marcha, va a tener mejores resultados. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Quiere decir que estos niños, más allá que no tengan disminución cognitiva, o estas personas, se pueden considerar como multidiscapacitados. Correcto. Multidiscapacitados. Hay una discapacidad motora, porque pierden progresivamente la capacidad de ambular, terminan en silla de ruedas. Hay una discapacidad sensorial por los trastornos visuales y auditivos. Hay una discapacidad visceral por la dificultad respiratoria, por los riesgos anestésicos, por la cardiopatía.
y fundamentalmente la discapacidad social, Claro. que implica su baja talla, su aspecto. Muchos pacientes con mucopoli, cuando estamos por empezar el tratamiento, me acuerdo de un paciente que ahora falleció, que tenía Hunter, y fue uno de los primeros en recibir tratamiento, en 2006. Y le digo, Andrés, ¿qué esperás vos de este tratamiento? Yo te expliqué que esto va a ser así, todas las semanas. ¿Qué es lo que te gustaría que el tratamiento haga en tu enfermedad? Vos ya sabés de qué se trata el Hunter. Me dice, quiero ser más alto, yo quiero crecer. Porque la verdad que había tenido una infancia durísima, múltiples operaciones, hipoacusia, estudiante universitario, y su gran dolor era no tener, con 20 y pico de años, un grupo social en Rosario donde vivía para interactuar, su vergüenza con las chicas, en fin. Él era un chico con una talla muy baja, y lamentablemente, si empezamos a los 20 años vamos a poder mejorar muchos de los aspectos, pero la talla no se va a modificar. ¿Sabe que me hizo acordar a una investigación que hicimos en la Universidad Nacional de La Plata hace unos cuantos años, que con un grupo de investigación inventamos una escala que se llamaba escala de aceptación social. Y lo que intentábamos medir era el impacto de la discapacidad en la gente, no en la persona con discapacidad. Y uno de los resultados del proyecto coincide con lo que usted dice, ¿no? Es decir, era más aceptado un niño muy descendido intelectualmente que uno muy feo. O sea, la fealdad, digamos, parecía un término corriente, era una causa de no aceptación mucho más importante que déficit, que a la larga en la vida son más graves, digamos, ¿no? Eso lo vemos todos los días en neuropediatría. Claro, y incluso para los padres es paradojal, ¿no? Tenemos patología como, no sé, en el Angelman, los chicos son hermosos, son muy bonitos generalmente, y tienen una discapacidad intelectual muy severa en la mayoría de los casos. O en el Williams, por ejemplo, si bien hay algunos ciertos rasgos fenotípicos, son pacientes que no generan, son incluso muy entradores, y cuesta mucho para la familia en el momento del diagnóstico entender cuán grave va a ser la discapacidad mental en esa patología, porque no se asocia a dismorfismo, ¿no? Y estos pacientes cognitivamente normales son recluidos o confinados a la escolaridad especial sin ser ni siquiera evaluados en su capacidad intelectual. Bueno, la literatura se ha ocupado de personajes semi-monstruosos que tenían talentos importantes, algunos de ellos que eran tan rechazados por su fealdad, ¿no? Qué criterio particular, ¿no? Cultural, que tan arraigado. En las mucopolisacaridosis es especialmente sensible este tema. En los libros de texto antiguos todavía se habla de gargolismos para estas enfermedades, por su semejanza con las gárgolas de las iglesias góticas. Por supuesto se sacó esa terminología por la connotación tan negativa y digamos, hiriente. Pero ciertamente el impacto visual tiene alta connotación discapacitante en la sociedad. Y que se asocia con otras características negativas del punto de vista. Bueno, muchas gracias, doctor. Muy interesante. Gracias a ustedes. Hasta luego.